Buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Juan Diego Nafal, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, cursante de la Cátedra de Derecho Probatorio 2. En esta oportunidad presentaré un análisis sobre las limitaciones a la libertad probatoria en el proceso penal, abordando específicamente la confesión, el careo entre testigos y el imputado cuando resulta inadmisible como medio de prueba, así como la reconstrucción de los hechos, la experimentación judicial y el uso de videoconferencias dentro de la actividad probatoria. El objetivo de esta exposición consiste en explicar cómo dentro del proceso penal la libertad probatoria que permite a las partes aportar distintos medios para demostrar los hechos controvertidos no es absoluta, sino que se encuentra sujeta a limitaciones jurídicas destinadas a garantizar el respeto del debido proceso y la protección de los derechos fundamentales. Como señala el jurista Michele Tarufo, la actividad probatoria constituye un mecanismo racional destinado a reconstruir los hechos relevantes dentro del proceso judicial. Sin embargo, dicha reconstrucción debe realizarse bajo las reglas que aseguren la legalidad y la confiabilidad de los medios utilizados. En el proceso penal moderno, la libertad probatoria implica que los hechos pueden demostrarse mediante cualquier medio de prueba que resulte pertinente y útil para el esclarecimiento de la verdad. No obstante, el ordenamiento jurídico establece limitaciones que buscan evitar abusos y garantizar que la prueba sea obtenida y valorada respetando los derechos de las partes. El procesalista Francesco Carneluti sostenía que el proceso judicial es un instrumento para el conocimiento de la verdad, pero advertía que dicha verdad no puede ser alcanzada mediante cualquier medio, sino únicamente a través de procedimientos compatibles con la justicia y la legalidad. En este sentido, las limitaciones a la libertad probatoria cumplen una función esencial dentro del proceso penal. Asegurar que la búsqueda de la verdad no implique la vulneración de garantías fundamentales como el derecho a la defensa, la presunción de inocencia o el derecho a no autoincriminarse. Una de las figuras clásicas dentro del ámbito probatorio es la confesión. Tradicionalmente, la confesión ha sido considerada un medio de prueba relevante, ya que consiste en la declaración realizada por el imputado o mediante la cual reconoce hechos que le resultan desfavorables dentro del proceso. El jurista Eduardo Couture define la confesión como la declaración voluntaria de una parte que admite la existencia de hechos que pueden producir consecuencias jurídicas en su contra. Sin embargo, en el derecho penal contemporáneo, la confesión no puede ser considerada una prueba absoluta. Esto se debe a que la historia del proceso penal demuestra que en muchos casos las confesiones fueron obtenidas mediante presiones indebidas o prácticas coercitivas. Por esta razón, el proceso penal moderno exige que la confesión cumpla con ciertas condiciones fundamentales. Debe ser voluntaria, debe realizarse con pleno conocimiento de sus consecuencias, debe contar con la presencia o asistencia de la defensa
y no puede ser obtenida mediante violencia, amenaza o presión. Desde la perspectiva del garantismo penal, el jurista Luigi Ferrajoli sostiene que la confesión únicamente puede tener valor probatorio cuando se encuentra corroborada por otros elementos de prueba que permitan verificar su veracidad. En consecuencia, la confesión no puede destruir por sí sola la presunción de inocencia, si no existe un conjunto probatorio que respalde su contenido. Otro aspecto relevante dentro de las limitaciones a la libertad probatoria es el careo entre testigos y el imputado. El careo consiste en una confrontación directa entre dos personas cuyas declaraciones presentan contradicciones. En algunos sistemas procesales, el careo puede utilizarse para aclarar divergencias entre testigos. Sin embargo, cuando el careo involucra directamente al imputado, su utilización puede resultar problemática desde el punto de vista de las garantías procesales. El penalista Klaus Roxin explica que el imputado no puede ser obligado o obligada a participar en actos que impliquen una forma indirecta de autoincriminación. En otras palabras, el imputado tiene derecho a guardar silencio y a no contribuir activamente a la construcción de su propia responsabilidad penal. Por ello, la utilización del careo entre testigos y el imputado pueden ser consideradas inadmisibles cuando su práctica vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo o cuando genera presiones indebidas sobre el imputado. Dentro de los medios probatorios vinculados con la investigación de los hechos también se encuentra la reconstrucción de los hechos. Esta diligencia consiste en la reproducción aproximada de la circunstancia en que ocurrió un hecho investigado, con el objetivo de verificar si las versiones aportadas por los participantes son compatibles con las condiciones reales del lugar. El procesalista Julio Mayer señala que la reconstrucción de los hechos permite contrastar las declaraciones de las personas involucradas con las condiciones materiales del suceso, lo cual puede contribuir significativamente al esclarecimiento de la verdad procesal. Durante la reconstrucción se analizan elementos como la posición de los participantes, las distancias existentes, los movimientos realizados, las condiciones físicas del lugar donde ocurrió este hecho. No obstante, este medio probatorio también se encuentra sujeto a limitaciones. No puede practicarse si implica riesgos para las personas involucradas, si vulnera la dignidad humana o si altera de manera indebida el escenario del hecho investigado. Otro mecanismo relacionado con la verificación de los hechos es la experimentación judicial. Este procedimiento consiste en la realización de pruebas o ensayos destinados a determinar si determinados acontecimientos pudieron producirse de una manera específica. El jurista Jorge Pellorano explica que la experimentación judicial permite someter a comprobación ciertas hipótesis planteadas dentro del proceso. Por ejemplo, puede utilizarse para verificar si una persona podía observar un hecho desde una
determinada distancia, si un sonido podía ser escuchado desde un lugar específico o si determinado evento era físicamente posible bajo ciertas condiciones. Sin embargo, la experimentación judicial presenta una limitación evidente. Las condiciones de una reproducción experimental nunca son idénticas a las del hecho original. Por esta razón, sus resultados deben ser analizados con cautela y siempre en conjunto con otros elementos probatorios. Finalmente, dentro del proceso penal contemporáneo también ha adquirido relevancia el uso de videoconferencias como medio para la recepción de declaraciones. El desarrollo de las tecnologías de la información ha permitido que testigos, expertos o víctimas puedan declarar ante el tribunal sin encontrarse físicamente en las salas de audiencias. Este mecanismo puede resultar especialmente útil cuando se trata de testigos que se encuentran en otro país, cuando es necesario proteger la identidad de una víctima o cuando existen circunstancias que dificultan la comparecencia presencial. Sin embargo, el uso de la videoconferencia también debe respetar principios fundamentales del proceso penal, como el principio de inmediación, el derecho de contradicción y el derecho a la defensa. Por esta razón, el tribunal debe garantizar que las partes puedan formular preguntas, observar la conducta del testigo y ejercer plenamente su derecho a controvertir la prueba presentada. En definitiva, las limitaciones a la libertad probatoria no constituyen obstáculos para la actividad probatoria dentro del proceso penal, sino mecanismos destinados a asegurar que la obtención y la valoración de la prueba se realicen dentro de un marco de legalidad y respeto por los derechos fundamentales. Como sostiene Ferrajoli, la legitimidad del proceso penal no depende únicamente de que se descubra la verdad, sino también de que dicha verdad sea alcanzada mediante procedimientos compatibles con el Estado de Derecho. Por esta razón, figuras como la confesión, la regulación del careo, la reconstrucción de los hechos, la experimentación judicial y el uso de videoconferencias deben analizarse siempre a la luz de las garantías procesales. Desde esta perspectiva, las limitaciones a la libertad probatoria permiten que el proceso penal no solo busque esclarecer los hechos, sino que lo haga respetando los principios de justicia, legalidad y dignidad humana. Para concluir, puede afirmarse que estas limitaciones contribuyen a una correcta sustanciación del proceso judicial, permitiendo que la actividad probatoria cumpla su verdadera función: reconstruir los hechos de manera legítima y garantizar decisiones judiciales fundamentadas. Sin más que agregar, me despido. Mi nombre es Juan Diego Nafal, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, cursante de la Cátedra de Derecho Probatorio 2. Muchas gracias por su atención.